Bien, las clases pasadas hemos trabajado con matrices de adyacencia, no de incidencia, perdón, el término correcto es incidencia. Tenemos nuestra matriz de incidencia, tenemos un array o un vector que nos representa un subgrafo, ¿de acuerdo? Este vector con unos y ceros nos representa un subgrafo y lo que andamos buscando pues, es simplemente ver qué propiedades tiene la multiplicación de la matriz A por el vector X, donde A pues, es la matriz de incidencia y X es un vector que representa un subgrafo. ¿De acuerdo? Y lo que encontramos que si multiplicamos estos dos elementos, lo que obtenemos pues son los grados de cada uno de los vértices dentro del subgrafo. Es decir, para el subgrafo representado por el vector xt, sale el conjunto bueno, al hacer la multiplicación de la matriz por el vector, nos da un vector que contiene los grados de cada uno de los vértices. Bueno, una de las cosas que estábamos platicando la clase pasada es si era posible identificar un árbol de expansión para un grafo conectado a partir de un subgrafo, ¿de acuerdo? O de este producto. Y la idea que dijimos fue, bueno, pues el tamaño el tamaño del árbol de expansión debe de ser n-1, donde n es el orden, ¿de acuerdo? Es decir, debe tener n-1 aristas, y si lo multiplicamos por 2, ese debe ser la suma de los vértices. Entonces teníamos que observar cuál era el tamaño del vector v que obteníamos, ¿sale? Restarle 1, multiplicarlo por 2, y eso debe de ser igual a la suma de los elementos que tiene este vector, ¿sale? Este elemento de acá, este resultado de la matriz. Entonces, con eso debemos de tener un punto en ese sentido, ¿sale? Y la otra es que hay muchas formas de que tengamos esto, pero para asegurar que todos los vértices estén conectados, pues ninguno de los vértices debe tener este grado igual a 0. Todos deben tener grado mayor estricto que 0. Si logramos revisar estas dos cosas dentro de un if, lo teníamos listo. Pregunta, ¿si lo pudieron sacar o se quedaron a medias o lo intentaron, pero algo se les atoró? Voy a suponer que dijeron que sí lo pudieron sacar, pero que les da pena hablarlo frente aquí, frente al video y la grabación, ¿de acuerdo? Vamos a definirlo como una función, así def árbol expansión, no, a guión bajo x, así para no escribir tanto a x, sí, está bien. Y vamos a mandar a llamar el vector, ¿de acuerdo? Ahí está. Ay, Dios mío, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, ahí está. Estamos definiendo la función con la cual vamos a identificar si es un árbol de expansión o no. Entonces, V es este vector, el vector que se obtiene del producto, ¿sale? Y lo que queremos son varias cosas. Uno, yo creo que la parte más sencilla es esta de acá. Pero pues ni tanto, porque necesitamos ver cuál es la suma de los grados, ¿de acuerdo? Eh, no sé, vamos a llamar suma. Y existe una función que me sume los elementos de un array en Python o en NumPy, en particular en NumPy, así tomar B y para no construir un for, vaya. Si existe una función, pues la ocupamos, y si no existe, pues la diseñamos. Generalmente ese tipo de funciones tiene un nombre relativamente obvio. Buscamos la referencia de la librería. Si no estoy mal, la debo tener por aquí. Aquí está la referencia de la librería. ¿De acuerdo?
Y si queremos la suma de los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo más obvio es que esperemos que se llame suma o sum o algo así. Entonces vamos a ver en la S, si existe, pues debe aparecer algo como suma o sum. Bueno, sum, que es el nombre que se utilizaría en inglés. Sum. Aquí hay un montón de sumas. Y aquí hay un elemento que dice suma. A ver, me voy a acercar por si no lo ven. Y aquí dice que la suma es un módulo de NumPy. Aquí dice que hay una suma definida para un número de datos un array y también para los elementos de una matriz. Vamos a irnos a la página 28 y si no nos vamos a la 196. A ver, squeeze. ¿Por qué tiene squeeze? Ah, aquí está. Método suma, numpy.sum, ok, y dice que regresa la suma de los elementos de un array. Ok, dice que veamos sum, que es, sí, nos dice que si tenemos un tipo de array, da la suma de los elementos. O sea que es eso lo que andamos buscando, numpy.sum. Ok, entonces, pues básicamente es np.sum y v, que es así como estamos diciéndole que lo tome. Y entonces sería un if, este, suma, si la suma es igual a quién, según el texto que tenemos aquí. Estamos que la suma es la suma, esa es suma que tenemos, es esta parte. Necesitamos ver que sea igual a 2 veces n, sería el número de elementos de V, porque es el número de vértices. Cada uno de los elementos representa un vértice, entonces pues sería el número de vértices menos 1 por 2. Entonces necesitamos ver que la suma sea igual a 2 veces el número de elementos, que eso es una instrucción que se llama len, da el tamaño de un array. Entonces, v menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque un árbol, si tiene n vértices, pues debe de tener n menos 1 aristas. Por 2 nos da nos da la primera parte del teorema que dice que la suma de los grados de los vértices, que es lo que tenemos en suma, debe de ser igual al doble al doble del número de aristas que tenemos. Entonces, en un árbol, para construir un árbol con n vértices, necesitamos n menos 1 aristas. Entonces, eso permite identificar si tenemos el número de aristas adecuado, ¿de acuerdo? Sale. Ese es por un lado. Y ahora por el otro, necesitamos la otra parte del if, ¿sale? Esa parte del if, necesitamos revisar que los grados de cada uno de los vértices sea mayor que 0. Y ahí, no sé, ¿cómo lo haríamos? Honestamente, no sé si existe alguna instrucción, sale una función como algo como seek, no sé, ah, no sé, una función que te permita buscar, así, una función de búsqueda, buscar un valor dentro de un array, size, eh, no sé, se me ocurre que se debería de llamar seek, ser seed, no, al menos no dentro de NumPy. ¿Qué otra forma tenemos para decir buscar? Search. Ah, miren, search sí está.
Ah, búsqueda ordenada. No, esa como que se ve rara. A ver qué hace. Esa sí no lo había notado. Yo iba a poner un for, la verdad es que. ¿Qué hace esto? Ah, no. No, esto no. Y se encuentra el índice donde los elementos de B deberían de estar insertados en A para mantener un orden. Oh, no, eso suena raro. No, creo que no es lo que estamos buscando. Ok, pues programamos un for entonces. Un for i in range len v para buscar los elementos de B. Voy a crear un indicador, ¿de acuerdo? Es una variable que vale 0, ¿de acuerdo? Y si v en la posición i es igual a es 0, entonces ind es igual a ind más 1. ¿Qué es lo que está haciendo esta pequeña función? Recorre todos los vértices y revisa si alguno vale 0. Si alguno vale 0, el indicador vale 1. O bueno, valdría 1, 2, o le suma 1 al indicador, que eso sería lo que estaríamos haciendo. Si no hay ningún vértice con grado 0, entonces IND valdría 0. Entonces, con eso estaríamos revisando que todos los vértices fueran mayores que 0. Entonces, aquí tendríamos que poner, y además que el indicador que estamos utilizando sea 0, porque el que sea 0 nos asegura que todos los vértices toman un valor de al menos 1. ¿De acuerdo? Ahora sí, nuestros dos puntos. Si el que la suma sea igual a 2 veces el número de vértices menos 1 y ninguno de los vértices es 0, entonces print, mándame, es un árbol. Y si alguna de estas dos condiciones no se cumple, else, dos puntos, print, pues no es un árbol, ¿ya? Y con eso podríamos saber si esto que está aquí es un árbol o no es un árbol. A ver, entonces a-x print a-x árbol de expansión en BH. Y ahora esto nos debe de imprimir el resultado de BH y nos debe de imprimir si la frase es un árbol o no es un árbol. A ver, esperemos que funcione, si no, pues ya la regamos. No es un árbol. Ah, ¿y por qué imprime este no? Dos. A ver, en este caso. Órale. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, a ver, estamos en el código de esto sí es un árbol. 010111010. Entonces 010111010.
A ver, 0, 1, 0, 1. Ah, es este. Este sí debería ser un árbol. ¿Por qué no es un árbol? 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Si es este. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 0. Sí, es este. Debería decir que sí es un árbol porque dice, ah, no, sí, dice que es un árbol. Perdón, ya me andaba alterando. Dice que este es un árbol. Ah, ok. Y este no. ¿De dónde lo sacó? Ah, claro, claro, claro. Menso. Ya, es así, sin el print de la función. Si ese known es nada más para no dejar el por qué está imprimiendo ese known. Ya, así lo queríamos. Este known lo escribe porque cuando estaba dentro del print, ¿sale? Estando así, esta función no tiene ningún regreso, ¿de acuerdo? No tiene un return. Entonces, como no tiene ningún return, automáticamente regresa nada. Por eso escribe este known. Le pedimos que imprima el regreso, pero la función no tiene esta función. A-xph no tiene regreso. Entonces, cuando le pedimos que imprime el regreso, lo que nos dice es, no, no hay regreso. Ya. Por eso es que no necesitaba el print. Ok, ya nos identifica si es un árbol o no. Veamos algunos ejemplos de cosas que no fueron árboles. Este, por ejemplo. 3 unos, 3 ceros, 1, 0, 1. 1, 2, 3 unos, 3 ceros, 1, 0, 1. Así está. Ok. Nos debe dar 12 es un 0, de que tenemos el vértice 4 aislado, y luego 2 12. Y este no es un árbol. Entonces vamos a limpiar. No es un árbol. 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, tenemos un vértice aislado. A ver. Acá tenemos un array más libre. Necesitamos seis aristas de tal forma que dejemos a un vértice aislado. A ver, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, no necesitamos 6. Ah, sí. Son 6 vértices, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, sí, ya con eso. Entonces sería, a ver, vamos a deshacer. Otra vez, a ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Este no es un árbol de expansión. Sería 1, 2, 3, 4 y la 8. A ver qué pasa. 1, 2, 3, 4 y la 8. Aunque pudo haber sido la 5. Entonces 1, 2, 3, 4. 0, 0. Este 0. 1, 0. ¿Sí es así? Sí, porque son 9 vértices. Ok. Este nos debe decir que no es un árbol. Sí suman 12 sus grados, pero
hay un vértice aislado. Entonces, 3, 5, 7, 9, 10. Cierto, porque necesito nada más 5 aristas. Entonces nos debe dar 10, pero hay un vértice con 0. Entonces nos dice que no es un árbol. Ahora, otro caso, ¿de acuerdo? Uno donde conectemos todos, pero tengamos aristas de más. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué les parece esto? Esta E5 está de más, ¿de acuerdo? Y así dejamos 7, 8 y 9 fuera. Entonces, del 1 al 5, del 1 al 6, todos unos, 7, 8 y 9 en ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en ceros. ¿Ok? Nos debe decir que no es un árbol. Todos deben de tener grados, pero nos debe decir que no es un árbol. ¿Sale? No es un árbol. Todos los vértices están conectados, pero la suma de los grados debe ser 12, si no estoy mal. 5, 6, 9, 11, 12. Sí. Entonces, este pequeño código funciona bastante bien y no fue muy grave. De hecho, ¿qué tanto ocupa esto? 9 líneas. Y eso porque somos generosos, podemos haber reducido algunas cosas. Esta, por ejemplo, esta línea no es necesaria. Podría poner la operación directamente aquí. Y este estoy seguro que hay una forma de evitarlo, pero es decir, estas 3 líneas de for, hay una forma de evitarlo, pero realmente no lo sé. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Problemas? Por el momento no. Me encanta cuando hacen eso. No sé ni de lo que está hablando, pero cuando lo entienda tal vez tenga dudas o algo así. Bueno, así me hacen sentir. Está bien. Ok. Después de esto, vamos a hablar de digrafos, ¿de acuerdo? ¿Qué son? Sí, exactamente. ¿Qué son los digrafos y por qué son importantes? A ver. Eh, no sé, ustedes no lo notan, pero yo sí. Los digrafos, ¿sale? Son grafos con una particularidad. Nosotros en estos momentos, cuando hablamos de un grafo, cualquiera que sea el grafo, si tomamos una arista en particular, digamos que este es V1, V2, V3, V4 y V5. Si tomamos la arista, por ejemplo, esta E1, para referirnos a ella, a E1, diríamos V1, V2, y no sé si indistinto decir, llamarla así o decir V2, V1, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el par que define a la arista es un par no ordenado, nos da exactamente lo mismo. ¿Sale? No, la arista no tiene origen y destino, tiene vértices finales. En un dígrafo no. En un dígrafo las aristas tienen origen y destino, ¿de acuerdo? El par ordenado, bueno, primero, el par se vuelve ordenado, ¿sale? Y tiene origen y destino, siendo el vértice inicial el origen y el vértice final el destino, ¿sale? O origen y final, o inicio y fin, etcétera, etcétera.
Pero el chiste es que esta arista sale del vértice 1 y llega al vértice 2. Entonces tenemos que hablar de algunas cosas sobre los digrafos. ¿Sale? En primera, debemos de definir esto para las aristas. ¿Sale? Segundo, debemos de definir los grados. ¿Sale? Los grados para los vértices. Porque vamos a tener dos tipos de grados. Los grados que tienen que ver con las entradas y los grados que tienen que ver con las salidas, ¿de acuerdo? En este caso, esta arista de B3 a B1 llega a B1, pero digamos que es la arista 2. La arista 2 llega a B1, pero la arista 1 sale de B1. Entonces son diferentes tipos de aristas con respecto de B1. Para el grafo siguen siendo aristas, pero para B1, esta es una arista de salida y esta es una arista de entrada. Entonces tenemos que definir estos conceptos para poder definir la matriz de incidencia y poder hablar de nuestros diferentes grados, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a trabajar con esto. Pero para eso, pues vamos a darnos una pequeña pausa.